Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Celador conductor del Servicio Andaluz de Salud. Tema 15. Funcionamiento de un motor de 4 tiempos. Admisión, compresión, explosión o encendido y escape. Clasificación de los motores, por su disposición, por el número de cilindros y por el tipo de combustible. 1. Funcionamiento de un motor de 4 tiempos, admisión, compresión, explosión o encendido y escape. 1,1. Concepto de motor. Un motor o una máquina térmica es un sistema que transforma la energía calorífica en energía mecánica, mediante el sistema biela-manivela. Para que un sistema funcione debe absorber calor de un foco caliente y ceder una fracción del mismo a un foco frío, segundo principio de la termodinámica. En los automóviles se utilizan dos tipos de motores. Los de explosión gasolina. Los motores diésel-gasoil. 1,2. Componentes. Bloque motor. Cámara de explosión. Cárter. Válvulas. Bujía. Pistón. Biela. Cigüeñal. El motor está formado por un cilindro por el interior del cual se desplaza un pistón entre dos puntos, uno máximo y otro mínimo, llamados punto muerto superior, PMS, y punto muerto inferior, PMI. Cerrando el cilindro por su parte superior, se encuentra la culata, que lleva dos orificios a través de los cuales tienen acceso al interior los gases frescos y son expulsados al exterior los gases quemados, siendo regulados mecánicamente mediante las válvulas. Al encontrarse el pistón en su PMS, delimita, entre su parte superior y la culata, un volumen denominado cámara de compresión, que es donde se comprimen los gases para ser quemados. El pistón va unido al cigüeñal mediante el sistema biela-manivela, siendo este el encargado de transformar en el eje el movimiento lineal y alternativo del pistón en circular. Todo el conjunto va cerrado, mediante una pieza denominada cárter. 1,3. Motores alternativos. La denominación de motores alternativos se basa en la forma que tienen de funcionar los elementos móviles de los mismos. Son motores denominados de combustión interna o endotérmicos, ya que el combustible es quemado en el mismo fluido, mezcla y en el interior del cilindro. Clasificación. Según la forma de realizar la combustión distinguimos. Motores de explosión o de ciclo Otto. Realizan su combustión a volumen constante. El combustible utilizado es la gasolina, produciéndose la mezcla aire-combustible en el exterior del cilindro por medio del carburador. La ignición de la mezcla se produce a través de una chispa eléctrica. Motores de compresión o de ciclo diésel son también endotérmicos y realizan la combustión a presión constante. El combustible utilizado es el gasoil, produciéndose la mezcla combustible-aire en el interior del cilindro mediante un elemento llamado inyector. Este motor ha ido imponiéndose debido a la mayor potencia obtenida, así como a un menor consumo de combustible. 1.3,1. Motores de explosión. 1.3.1.1. Características. Punto muerto superior, PMS. Punto más alto alcanzado por el pistón en su movimiento ascendente. Punto muerto inferior, PMI. Es el punto más bajo alcanzado por el pistón en su movimiento descendente. Diámetro o calibre. Es el diámetro interior del cilindro y se expresa en milímetros. Carrera. Es el camino recorrido por el pistón desde el PMS al PMI. Se expresa en mm. Volumen total del cilindro. Es el volumen comprendido entre la culata y el pistón cuando se encuentra en el PMI. Generalmente se expresa en cm3. Volumen de la cámara de compresión.
Es el comprendido entre la culata y el pistón cuando éste se encuentra en su PMS. Se expresa en cm3. Cilindrada. Es el volumen barrido por el pistón en su movimiento alternativo, entre el PMS y el PMI. Viene expresado en cm3 o litros. Relación de compresión RC. Es la que existe entre el volumen total del cilindro y la cámara de compresión. Al ser una relación no se expresa en unidades. 1.3.1.2. Funcionamiento. Ciclo térmico. Se denomina así a la serie de fases por las que pasa la mezcla combustible-aire procedente del carburador. Durante el desarrollo del ciclo la mezcla es comprimida por el pistón en la cámara de compresión donde, por medio de una chispa, se produce la combustión de la misma. Ciclo térmico de un motor a 4T. Desarrollo del ciclo térmico de un motor de 4T, teórico. Existen 4 fases con una duración de 180 grados cada una. Cada 2 vueltas o revoluciones se producen 4 carreras, 2 vueltas de cigüeñal, 720 grados, 1 chispa, 1 apertura y cierre de la válvula de admisión y 1 apertura y cierre de la válvula de escape. Primera fase, admisión. El pistón se desplaza desde el PMS al PMI. Segunda fase, compresión. Al comenzar el pistón el movimiento ascendente hacia el PMS, la válvula de admisión se cierra, siendo comprimida la mezcla en la cámara de compresión. Tercera fase, explosión. Una vez comprimidos los gases al final de la compresión se produce la explosión de la mezcla aire-combustible. Cuarta fase, escape. Una vez llegado el pistón al PMI, se abre la válvula de escape. El pistón asciende hacia el PMS expulsando los gases quemados al exterior. Desarrollo del ciclo práctico en un motor de 4T. El ciclo térmico teórico no se da en la realidad por una serie de circunstancias tales como: en la admisión, debido al rápido desplazamiento del pistón, los gases no pueden seguirle, creándose un cierto vacío. La explosión de la mezcla no se produce instantáneamente sino progresivamente, en forma de ondas, lo que da lugar a que cuando éstas llegan a las zonas más alejadas de la cámara de compresión, el pistón se haya desplazado un cierto recorrido sin efectuar trabajo positivo. Para resolver todas estas dificultades, se efectúan en el motor las siguientes modificaciones. Primera fase. Admisión. La válvula se abre antes de que el pistón llegue al PMS y se cierra cuando éste ha sobrepasado el PMI y en fase de compresión. Los gases siguen entrando debido a la inercia adquirida. Segunda fase. Compresión. Al cerrarse la válvula de admisión y subir el pistón hacia el PMS, los gases son comprimidos fuertemente. Tercera fase. Explosión. Antes de que el pistón llegue al PMS, en la fase de compresión se hace saltar la chispa, con el fin de que coincidan en el tiempo el máximo de energía de la onda expansiva con la llegada del pistón al PMS. A este adelanto se le llama avance al encendido, AE. Cuarta fase. Escape. La válvula de escape se abre antes de que el pistón llegue al PMI en su carrera de trabajo. La presión en el cilindro baja instantáneamente, por lo que la fase de escape propiamente dicha, se produce sin contrapresiones y con el mínimo consumo de energía. El ciclo de 4 tiempos se ha verificado en 4 carreras del pistón o lo que es lo mismo, 2 vueltas del cigüeñal. B. Ciclo térmico de un motor de 2T. El ciclo térmico se desarrolla en 2 carreras del pistón o una vuelta del cigüeñal. La entrada y salida de los gases no se efectúan a través de válvulas sino de lumbreras. El cárter no se utiliza como depósito de aceite sino como precámara de admisión y compresión de los gases. El engrase es por dilución del aceite con la gasolina. Desarrollo del ciclo práctico en un motor de 2T. Carrera ascendente. El pistón en su desplazamiento desde el PMI al PMS obstruye las lumbreras de carga y escape, descubriendo la de admisión. En el cilindro se producen las fases de compresión de la mezcla y explosión al final de la compresión. En el cárter se produce la fase de admisión de los gases frescos procedentes del carburador debido a la aspiración realizada por el pistón.
Carrera descendente. Al descender el pistón desde el PMS al PMI como consecuencia de la explosión, ocurre lo siguiente. En el cilindro se producen las fases de escape, al descubrirse la galería de escape, saliendo los gases a gran presión y carga de los gases frescos que barren a los quemados del cilindro. En el cárter se produce la precompresión, que fuerza el llenado de los cilindros al abrirse la galería de carga. 1.3.1.3. Estructura. Las partes de un motor podemos agruparlas en los siguientes grupos. Elementos fijos. Forman la estructura externa, siendo su misión la de alojar y tapar a los otros elementos del conjunto. Elementos móviles. Son los encargados de transformar la energía calorífica en mecánica, pistón, biela, manivela, y facilitar la entrada de los gases frescos así como la salida de los gases quemados. Distribución. Circuito de engrase. Todos los materiales de los que se compone un motor son metálicos, lo que da lugar a una fricción y a unas temperaturas que obligan al uso de un sistema de lubricación adecuado. Existen dos tipos de aceites, minerales y sintéticos. El sistema de engrase utilizado comúnmente hoy en día es el sistema de engrase a presión, en el que la bomba impulsa el lubricante a aquellos puntos que lo requieren. Circuito de alimentación. Puede ser circuito de alimentación de aire. Permite canalizar y distribuir el aire del exterior al interior de los cilindros. Circuito de alimentación de gases de escape. Se inicia en los colectores de escape y termina en el último tubo de escape. Es de gran importancia para el motor. En él se tratan y se descontaminan parcialmente los gases producidos por el motor. Circuito de refrigeración. La misión de este circuito es absorber parte del calor generado en la fase de explosión. Se hace circular agua por las zonas más calientes del motor, como el bloque de cilindros y la culata. El sistema está compuesto por los siguientes elementos: radiador, bomba de agua, ventilador, termostato, válvula reguladora de temperatura. Equipo eléctrico. Es aquel que se encarga de hacer que el motor de arranque parta, como así también da energía al sistema de chispa, activa la bocina, las luces, el aire acondicionado y otros accesorios. Es fundamental para el buen funcionamiento del vehículo. Elementos fijos. Bloque motor. Constituye el cuerpo estructural donde se alojan todos los elementos fijos y móviles del motor. En su interior van labradas unas cámaras que rodean a los cilindros. Contiene además todos los elementos mecánicos que componen el tren alternativo, cigüeñal, bielas, pistones y las camisas sobre las que se deslizan. El bloque motor se encuentra cerrado por debajo por el cárter de aceite y por su parte superior por la culata y la tapa de balancines. Los cilindros deben poseer una superficie interior perfectamente mecanizada. Pueden ir mecanizados en el bloque, integrales o ser postizos, camisas. En este último caso pueden ser de camisas secas. Van introducidas a presión en el mecanizado del bloque. El agua de refrigeración no las baña directamente, y por ello deben ser de pequeño espesor. Camisas húmedas. Son bañadas directamente por el agua de refrigeración y por ello son de mayor espesor. Culata. Es la pieza que se monta en la parte superior del bloque y que hace de cierre de los cilindros, formando la cámara de compresión. En ella van alojadas las válvulas y los conductos de entrada y salida de los gases. También lleva interiormente los conductos para la circulación del agua de refrigeración procedente del bloque. Entre la culata y el bloque va colocada una junta denominada junta de culata, cuya misión fundamental es hacer un cierre estanco sobre todos los conductos que lleven líquido refrigerante o aceite de lubricación, así como realizar un cierre estanco respecto a los gases generados en la combustión. Cárter de aceite, cárter inferior. Su misión principal es servir de depósito para el aceite, que sirve para el engrase y refrigeración del motor. Tapa el bloque por su parte inferior y protege al cigüeñal. Lleva el correspondiente orificio provisto de botón tapón para el vaciado del aceite. Su estanqueidad se asegura por la junta y retenes. Tapa de balancines. Ubicada en la parte superior de la culata, tapa los elementos de la distribución. Lleva incorporado un tapón para echar el aceite.
Elementos móviles. Pistón. Elemento que se desliza en el interior del cilindro para realizar el ciclo de funcionamiento, recibiendo directamente la fuerza de expansión de los gases, transmitiéndola al cigüeñal por medio de la biela. Está compuesto por la cabeza, parte superior, y la falda, parte inferior. En la cabeza van labradas unas gargantas que es donde se montan los segmentos. En la falda lleva un taladro pasante, que es donde se aloja el bulón, pieza a la que se une la biela. Al estar sometido a elevadas temperaturas sufre continuas dilataciones, y para atenuar estas, el fabricante recurre a distintos sistemas como construir la falda de mayor diámetro que la cabeza, con forma elíptica. Practicar en la falda un corte horizontal y otro longitudinal. Montaje de unas placas de acero, con un coeficiente de dilatación bajo. También corresponde a los pistones evacuar parte del calor generado en el proceso de la combustión. Para lograr esto, el pistón dispone de una geometría especial bajo su falda que, combinada con la acción de surtidores de aceite, hace que no supere dicho valor. Bulón. La unión de la biela con el pistón se realiza a través del bulón, que permite su articulación. Su montaje puede hacerse fijo al pistón, cuando el bulón queda unido al pistón a través de un tornillo pasador o chaveta. Fijo a la biela, se fija al bulón a través de un tornillo de cierre. Flotante. El bulón se une a la biela mediante un casquillo, colocando en los extremos unos anillos elásticos para evitar el desplazamiento lateral. Desplazado con relación al eje de simetría del pistón. En motores que soportan grandes esfuerzos laterales, se suele montar el bulón en el pistón ligeramente desplazado hacia el lado sometido a mayor presión, con el fin de equilibrar los esfuerzos laterales y mantener alineado el pistón en su desplazamiento. Segmentos. Son unos anillos elásticos situados en número variable sobre las ranuras practicadas en la cabeza del pistón. Su función es la de asegurar la estanqueidad a la presión e impedir que el aceite lubricante pase con exceso a la cámara de combustión. Suelen tener forma de aros abiertos, de manera que se puedan extraer de su alojamiento para limpiar o ser reemplazados. Pueden ser de tres tipos: compresión, rascadores de engrase. Biela. Es el elemento de unión entre el pistón y el cigüeñal que transmite el movimiento del primero al segundo, transformando el movimiento lineal del émbolo en un movimiento de rotación del árbol motriz. El extremo de menor diámetro es el que se une mediante un bulón al pistón, pie de biela, y el de mayor diámetro es el que se une a la muñequilla correspondiente del cigüeñal, cabeza de biela. Está dividido en tres partes: cabeza, cuerpo y pie. La cabeza, dividida en dos partes, se une al cigüeñal con interposición de dos semicasquillos de acero recubiertos de material antifricción. A la parte inferior se le denomina sombrerete. Se construyen de acero al carbono por estampación. Cigüeñal. Se trata de un eje acodado, denominado eje motor. Es el elemento que recoge los impulsos de las explosiones de cada cilindro, transformando el movimiento lineal del pistón en circular y transmitiendo el llamado par motor. Forman parte de él. Apoyos. Codos o muñequillas. Contrapesos. Su forma y longitud dependen del número de cilindros del motor, de la disposición de estos y del ciclo de funcionamiento. Descansa y gira sobre los apoyos que se alojan en los espacios previstos en el bloque cárter superior. A este alojamiento se le conoce como bancada. El número de apoyos en los motores en línea suele ser igual al del número de cilindros más 1. Los codos o muñequillas, excéntricos respecto al eje del cigüeñal, son los lugares en los que se fijan las cabezas de biela. En los motores en línea el número de codos es igual al de cilindros, pero si se trata de motores en V, serán la mitad. Los contrapesos colocados en el extremo de los codos son unas masas colocadas en el cigüeñal que aseguran su equilibrio. En uno de los extremos del cigüeñal se coloca el llamado volante de inercia, mediante un plato al que se atornilla. Volante de inercia. Es un disco pesado unido a un extremo del cigüeñal por tornillos que regulariza el movimiento del motor y tiene por misión almacenar energía en la fase de trabajo, explosión,
para ceder parte de ella en las restantes fases de funcionamiento. Sobre la superficie del volante de inercia, llanta, van grabadas las referencias que se utilizan para la puesta a punto. De igual forma, lleva el contorno dentado para el accionamiento del motor de arranque. En el otro extremo del cigüeñal se monta un antivibrador, damper, cuya misión es absorber o compensar las vibraciones del cigüeñal. Sistema de distribución. La misión del sistema de distribución es controlar la entrada de gases frescos y la salida de los gases residuales en cada cilindro por medio de una serie de elementos que aseguran, en el momento preciso, la apertura y cierre de los orificios de admisión y escape. Está constituido por engranajes de mando. Su misión es transmitir el movimiento del eje motor al árbol de levas. Árbol de levas. Es un árbol de acero al carbono, que va montado generalmente en el interior del bloque y apoyado mediante cojinetes de bronce. En él van montadas las levas, constituidas por unas prominencias que al actuar sobre los elementos intermedios, también lo hacen sobre las válvulas, abriéndolas o cerrándolas. Se construyen de acero cementado y se monta una por cada válvula. En los motores en línea está colocado en uno de los laterales y en los en V, en su centro. En uno de los extremos del árbol de levas se encuentra un piñón que engrana con el que posee el cigüeñal, pero de un diámetro el doble de este, con lo que se logra que por cada 2 giros o vueltas del cigüeñal el árbol de levas solo dé una, ya que la apertura y cierre de las válvulas solo se produce una vez en cada ciclo. Taqué. Es la pieza que se coloca entre la leva y la varilla empujadora. Se fabrica de acero cementado, disponiéndolo con una cierta desviación en relación con la leva para atenuar el desgaste. Se produce un movimiento giratorio. Empujador. Transmite el movimiento de la leva al balancín. Se construye de acero al carbono. Balancín. Esta pieza oscila sobre un eje colocado en la culata, llamado eje de balancines, y transmite el movimiento del árbol de levas a la válvula. Con el fin de evitar el movimiento lateral, lleva unos muelles que lo mantienen fijo en su posición. En la zona correspondiente al empujador lleva un taladro roscado para el tornillo de reglaje. El balancín se fabrica en acero estampado o fundición. Árbol de levas en culata. Este sistema sustituye al tradicional ya que su disposición permite el accionamiento directo de las válvulas evitando de esta forma los efectos de inercia en los elementos de empuje. Válvulas. No solo abren y cierran los conductos de admisión y escape, sino que aseguran el hermetismo de la cámara de compresión. Se mantienen cerradas por la acción de un muelle. Están constituidas por cabeza, vástago y cola. La cola lleva un rebaje en el que se coloca una cazoleta para la fijación del resorte con interposición de unos semiconos. Las válvulas se fabrican en acero especial con grandes contenidos de cromo y níquel, lo cual les proporciona una gran dureza. Generalmente la cabeza de la válvula de admisión es mayor que la de escape, obteniéndose de esta forma un mejor llenado de los cilindros, pudiendo estar dotada de un deflector que provoque la necesaria turbulencia para facilitar la mezcla. Las válvulas no asientan directamente sobre la culata sino sobre unos asientos postizos, fabricados en acero especial, que se montan embutidos en aquella. 1,4. Estudio comparativo del motor diésel y el de explosión. Ventajas del motor diésel con relación al de explosión. Par motor más alto y constante. Motor más duradero al girar a un régimen de revoluciones más bajo. Menor consumo relativo de combustible. Al utilizar un combustible de mayor densidad, se obtiene un mayor rendimiento térmico y, consecuentemente, una mayor potencia. Al carecer de circuito de encendido y carburador, presenta un menor costo en el mantenimiento. Averías menos frecuentes. Inconvenientes del motor diésel con relación al de explosión. Dificultad en el arranque en frío. Vibraciones mayores. Averías más caras. Es un motor más caro que el de explosión. Es más lento. Al ser más pesado requiere un mejor anclaje y una suspensión de mayor calidad. 2. Clasificación de los motores, por su disposición, por el número de cilindros y por el tipo de combustión.
Las máquinas de gas se dividen en dos grandes grupos. Máquinas de gas alternativas. Máquinas de gas rotativas y turbinas. Las máquinas de gas alternativas pueden clasificarse a su vez según distintos criterios. Según el número de cilindros, suelen ser de 1, 2, 4, 5, 6 y 8 cilindros, aunque pueden haber otros con distintos números de cilindros. Por su disposición, en los motores policilíndricos los cilindros pueden ir dispuestos de la siguiente forma. En línea, colocados uno a continuación del otro en número variable formando un único bloque. Los más usados son los de 4 y 6 cilindros. Su orden de explosión es 1, 3, 4, 2 o 1, 2, 4, 3, para los de 4 cilindros, y 1, 5, 3, 6, 2, 4 para los de 6 cilindros. En forma de V, en la que los cilindros van montados en línea en dos bloques formando una V que comparten el mismo cigüeñal. Su número de apoyos es igual al de la mitad de cilindros más 1, y en cada codo del cigüeñal se articulan dos bielas. El más generalizado es el de 8 cilindros, cuyo orden de encendido es 1, 8, 4, 3, 6, 5, 7, 2. Horizontales opuestos o boxer, en el que los cilindros se montan en sentido horizontal en bloques opuestos separados por un cigüeñal más corto que permite reducir el número de apoyos. Pueden ser de 2, 4 y 6 cilindros, pero los más generalizados son los de 4, cuyo orden de encendido es 2, 1, 4, 3 o 1, 4, 3, 2. Según la forma de realizar la combustión, mediante este criterio los motores pueden clasificarse en motores de explosión o de ciclo Otto y motores de compresión o diésel, de combustión lenta. Por el ciclo operante, según este criterio se clasifican en motores de 4 tiempos y motores de 2 tiempos. En función del tipo de combustible empleado. Gasolina. Es uno de los productos obtenidos de la destilación del petróleo y el combustible más generalizado en los motores de explosión. Gas de petróleo licuado, GLP. Está formado por una mezcla al 50% de gas propano y gas butano. Se usa generalmente en vehículos de servicio público, taxis. Diésel. Son productos derivados del petróleo obtenidos por destilación fraccionada. El de mayor consumo es el gasoil, usado en los motores diésel rápidos. Eléctricos. Funcionan a través de la energía almacenada en una o varias baterías, pero su uso aún no se ha generalizado debido a los inconvenientes que presentan: poca autonomía, gran cantidad de baterías o acumuladores, etc. Energía solar. Son vehículos experimentales que se autopropulsan por medio de la energía solar almacenada en sus acumuladores, captada mediante placas solares instaladas en el propio vehículo.